Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia OKS Guadalajara. Hola, ¿cómo estás? Este domingo en OKS hablamos de un tema que no siempre es fácil de digerir. No cuando apunta a nuestra manera de actuar o de vivir, y no cuando la necesidad incluso se ha hecho más evidente o cuando buscamos algo de la manera más rápida. Hay cosas que toman tiempo. Casi todos los días buscamos algo que nos ayude a poder ahorrar tiempo, dinero o esfuerzo. Hace 3 meses aproximadamente comencé un tratamiento para poder arreglar mi hombro del problema que tuve con tendones y ligamentos. Y la verdad te soy sincero, tenía muy pocas esperanzas en que esto fuera a funcionar. Habían pasado ya 2 meses y no había tenido ningún resultado, pero hay algo curioso en el doctor que me había atendido. Este doctor tiene prácticamente 2 paredes llenas de diplomas. La verdad es que yo le había preguntado por esto una vez platicando. Él me había preguntado cómo poder poner un diploma más en el muro. Quería saber si podíamos hacer algún tipo de marco especial. Él sabía o sabe que soy diseñador, pero obviamente no es mi área, pero platicamos de eso y en esa plática le pregunté cuánto tiempo le había llevado poder estudiar todo eso. O sea, cuánto tiempo le había tomado llenar 2 muros de reconocimientos y su respuesta fue el tiempo necesario. Y el día de hoy, la verdad es que yo estoy agradecido con Dios por haber conocido a este doctor, porque honestamente el tratamiento que él hace, o sea, lo que él hace en mi hombro, sinceramente no dejaría que lo hiciera ninguna otra persona que no tuviera la experiencia que él tiene. No le daría la oportunidad a un pasante de poder hacer lo que este doctor me está haciendo. O sea, hay cosas que toman tiempo. Muchas de estas cosas, hábitos, en su mayoría de ellos, son cosas que comienzan por poco. Son cosas que quizás no molestan, que pasan de repente, a veces una vez por semana, a veces, bueno, es que solo cuando me da hambre, es que, bueno, nada más cuando me despierto de malas. Probablemente nadie se da cuenta, pero hay pequeñas cosas en nosotros que comienzan así de a poco. Incluso te digo, muchas de ellas sin que puedan ser percibidas a la vista. Y cosas comienzan con muy poco. Dice en el libro de Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay ocasiones cuando teniendo esta promesa de Dios, tú y yo nos podemos preguntar: ¿cuándo me va a responder? Lo necesito ahora, el dolor se ha hecho más fuerte, ya no veo claro, o sea, pero este verso dice que él nos responderá, pero también agrega la frase de te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La respuesta a tu clamor, la respuesta al clamor que tú y yo podemos llevar delante de Dios, nos trae una enseñanza. En pocas palabras, su respuesta no la conocemos, no la podemos ver. Dice que son cosas grandes y ocultas que nos va a enseñar de esto. O sea que lo que tú y yo podríamos pensar de este versículo es que si clamamos a Dios, deberíamos estar preparados entonces para lo desconocido. Te decía hace un momento, hay cosas que comienzan sin verse, y la verdad es que a mí me tomó prácticamente 15 años lastimar mi hombro. Desde la primer caída que tuve, o sea, desde el primer golpe que tuve, me lo regresé, pensé que no iba a pasar nada. Todo estaba bien, prefería mejor no decirle nada a mis papás. Pasó así, sin verse. Parecía que no había nada, pero después el siguiente accidente fue más doloroso quizás, pero creí que no iba a pasar nada. Poco a poco fue desgastándose un hueso y se fue rompiendo. Años después, este hueso abrió un tendón y así se siguió con el ligamento y con los nervios. 15 años soportando un pequeño dolor, algo que incluso no se veía. Un día, la verdad es que se rompió. O sea, un día el dolor ya no lo pude soportar. Y la verdad es que después de 15 años de estar sufriendo, lo único que yo quería es que la respuesta fuera inmediata. O sea, en ese momento en el que ya no aguantaba el dolor, necesitaba una respuesta. Y todo comenzó así, sin verse. El día de hoy me gustaría hablarte de este tema. Soy
perseverante. Y a este tema le he agregado un pequeño subtítulo que decía yo, el subtítulo para mí en este tema sería: no te detengas. Dice en el Salmo 103 del 1 al 3: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y dice el verso 3: Él es el que perdona mis pecados y el que sana todas mis enfermedades. Y me gustaría dividir este verso 3 en dos partes. Una dice: Él es el que perdona mis pecados, que es de manera instantánea. En el momento en el que tú y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón, todos nuestros pecados son perdonados. Tú y yo recibimos un sello del Espíritu Santo que nos hace hijos de Dios, y en ese momento, de manera instantánea, nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Pero dice la segunda parte de este verso: y Él sana todas tus dolencias. Hay algo que pasa con nuestras dolencias, hay algo que pasa con las cosas que tienen que ver con nuestro cuerpo y su sanidad. Son un proceso. Hay veces que tú y yo incluso podemos buscar lo contrario, en el dolor que tenemos a veces, y principalmente en cosas que nos han afectado físicamente. Nos encanta decirle a Dios: me gustaría que me sanaras ahora. Y bueno, el proceso del perdón y bueno, el poder acercarme a ti y ver lo de mis pecados, pues tal vez lo podemos ir dejando para otro día. Tal vez lo vamos viendo después con más calma. Hay veces que podemos acercarnos hacia Dios y Dios dice: tus pecados te los puedo perdonar ahorita, de manera instantánea. La sanidad de tu cuerpo y todo lo que tiene que ver con tu manera de vivir, vamos a tener un proceso. En este proceso en el que tú y yo nos encontramos, viéndolo desde el punto de vista de nuestra iglesia, me gustaría el día de hoy animarte para que no te detengas. Tus pecados han sido perdonados. Es algo que Dios nos ha otorgado instantáneamente, pero en este proceso hay cosas que tú y yo necesitamos trabajar. Y una de ellas es nuestro carácter, nuestros hábitos. Y estos, la verdad es que toman tiempo. En Segunda de Reyes hay una historia de un hombre que se llama Naamán. Este hombre dice que era un hombre muy prestigioso, era el jefe de los ejércitos sirios, era un soldado. Era un soldado que estaba en una posición muy alta y sinceramente lo tenía todo. Pero, y es aquí en donde se encuentra el pero. No sé si has escuchado esa frase que muchas veces pueden decir, en donde dicen: es que es súper tierno, es amigable, es encantador, pero cuando se enoja es un hombre increíble, pero cuando no come, o sea, es una mujer especial, pero si le falta algo, o sea, ese pequeño pero termina a veces delatándonos, termina a veces delatándote. Dice que Naamán lo tenía absolutamente todo, pero tenía lepra. Dice la Biblia que un grupo de la guardia habían capturado esto en Segunda de Reyes 5. Dice que un grupo de la guardia habían capturado a un grupo de judíos. Dentro de este grupo se encontraba una joven, una niña. Prácticamente dice que a esta niña la tomaron y la hicieron criada precisamente de Naamán, de la familia de Naamán. Y en Segunda de Reyes 5 del 3 al 6 dice: cierto día la muchacha le dijo a su señora: si mi amo tan solo fuera a ver al profeta de Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entonces Naamán le contó al rey lo que había dicho esta joven israelí, y el rey le dijo: ve a visitar al profeta, te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió el viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro, 10 mudas de ropa y la carta para el rey de Israel que decía: mediante esta carta presento a mi siervo Naamán y quiero que lo sanes de su lepra. Hay veces que la respuesta de Dios viene de lugares incluso de donde no la esperamos. Dice el Salmo 103: te enseñaré cosas grandes y ocultas. A esta joven que era esclava, que era criada, yo creo que muchas veces se ha de haber preguntado ella: ¿qué estoy haciendo aquí? Y incluso qué es lo que podría yo aportar como esclava. Pero dice que ella fue la que le dijo al siervo: si tan solo visitaras a este profeta, él te sanaría. Si tan solo te pudieras acercar a Dios, si tan solo se pudieras acercar al lugar en donde está la presencia de Dios. Dice en la historia que Naamán lleva todo esto: la plata, el oro, las ropas, todo lo que el rey le había dado para que se presentara delante del profeta. ¿Para qué? Para que lo sanara. Y no sé cuántas veces tú y yo hemos pensado que nuestras obras nos van a
a asegurar una respuesta inmediata delante de Dios. O sea, si yo le llevo esto, si hago esto, Dios me va a responder de manera inmediata. O sea, voy a hacer esto para que Dios pueda hacer esto ahora. Y el profeta dice que no recibió absolutamente nada de lo que llevaba. ¿Estaría entonces mal creer que yendo con el profeta sanaría? No. Creer que sanaría de la forma en la que yo quiero, es ahí en donde estaba el detalle, porque dice que llega Naamán a la puerta de la casa del profeta y Eliseo envía un mensajero, o sea, le manda decir que vaya y que se sumerja 7 veces en el río y será sano. En el verso 11 de Segunda de Reyes 5 dice que Naamán se enojó y salió de ahí ofendido, o sea, él esperaba algo, dice este verso 11 en Segunda de Reyes 5, que él esperaba que el profeta moviera su mano, invocara a Jehová y le tocara la lepra y esta sanara. O sea, a veces tenemos tantas expectativas de lo que queremos que Dios haga. A veces queremos que Dios incluso haga lo que yo quiero de la forma en la que yo lo quiero, y si no pasa de esa forma nos molestamos. No sé si te ha pasado o nos ha pasado, nos sentimos mal, pero yo te podría decir en esta tarde, o sea, no te preocupes, no eres la primer persona que se siente mal por eso. Dice que Naamán estaba molesto. ¿Por qué? Porque él tenía la expectativa de cómo iban a hacer las cosas, cómo quería que Dios obrara en su vida. Y me regreso al Salmo 103. Hay cosas que tú y yo vamos a descubrir en el proceso en el cual nos encontramos buscando de Dios y clamándole a Dios cosas grandes y ocultas que no conocemos. Dice que su siervo le dice: Señor, ya venimos hasta aquí, o sea, ya venimos a ver al profeta, ya trajimos cargando esto, ya estamos aquí, todo lo que hemos pasado, o sea, todo lo que hemos cargado hasta aquí. Y dice que el profeta le dice: si le hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habría hecho? Es solo orar, o sea, es solo poder leer su palabra, es poder acercarnos a él todos los días, es poder apartar un tiempo para estar juntos en la iglesia. Qué fácil suena esto. O sea, pero si para solucionar un problema nos pidieran algo más difícil, ¿no lo haría? Dice que el siervo lo convence y le dice: ya estamos aquí. Lo que te está pidiendo es prácticamente nada. Y yo me imagino que el siervo le pudo haber dicho a Naamán: ya estamos aquí, no te detengas. Dice que Naamán fue y se sumergió 7 veces en el río. Dice que se sumergió 1 vez y no pasaba nada, 2 veces y no pasaba nada, 3 veces y no pasaba nada. Y tú y yo podríamos decir: ya estuve en la iglesia, ya fui a la iglesia 2 veces, 3 veces, no pasa nada, ya estuve orando a la hora de tomar los alimentos y tampoco pasa nada, ya canté en la iglesia. Y el día de hoy me gustaría decirte: no te detengas, sumérgete 1 vez, 2 veces, 3 veces. Dios quiere hacer algo en ti, y para esto que Él ha planeado, te quiere convencido de que creas que Él puede hacer lo que te dijo que iba a hacer contigo. Él quiere bendecirte. Y ahí hay otra historia. Me gustaría por un momento dejar aquí a Naamán. Hay otra historia que me gustaría poder contarte. Después de la muerte de Moisés, Josué tomó el liderazgo del pueblo de Dios. Dice en Josué 1, en el verso del 1 al 3, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Josué preparó al pueblo de Israel para poder cruzar el Jordán. Él les dijo: recuerden todo lo que Dios ha hecho. Hay una promesa incluso que Jehová le hizo a Josué, y le dijo: como estuve con Moisés, estaré contigo. Y es algo que tú y yo podemos decir cuando hemos experimentado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. O sea, si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. ¿Tú crees que Naamán dudaría en decirle a otros lo que Dios hizo en él? ¿Tú crees que dudaría en decirle a otros que hay un Dios que puede sanar la lepra? Claro que no. ¿Por qué? Porque él está convencido de lo que ha vivido. Josué les recuerda todo lo que habían cruzado y él les dice: no se detengan. El pueblo de Israel cruzó el río Jordán. Dice que llegaron a la tierra que Dios les había prometido, pero en Josué 18 del 1 al 4 dice que 7 de estas tribus, o sea, 7 de las 12 tribus, aún no habían tomado lo que Dios les había prometido. O sea, ya estaban ahí, ya habían sido bendecidos, ya
eres bendecido. Lo dice Pablo, ya fuiste bendecido con toda bendición espiritual. Ahora solo tómalo. Y en este verso Josué les dice, ¿hasta cuándo? O sea, ¿cuánto tiempo más van a esperar para tomar la tierra que Dios ya les entregó? ¿Cuánto tiempo más vas a tardar en tomar lo que Dios ya te entregó? Avanza. Dice que Josué les da un plan, les dice, van a ir 3 personas de cada tribu y van a ir a investigar y me van a traer un informe, y después de ese informe vamos a ver cómo vamos a distribuir la tierra. Josué les dice, vamos a tener que hacer un plan. Llegó alguien que tuvo carácter para decirles, a ver, vamos a hacer esto. ¿Por qué? Porque Dios ya te entregó algo y no estás disfrutando de lo que Dios ya te entregó. Dios ya transformó tu interior. Y ahora, al igual que Josué, Dios te ha preparado para poder guiar a otros. Y hay una última historia de la que me gustaría hablarte. Dice que hay un hombre que llegó a Babilonia como esclavo, pero era un hombre con carácter. Este hombre llegó a ser el segundo del rey. Él era Nehemías y llegó a ser el copero del rey, la persona en quien podía poner toda su confianza, porque este hombre se encargaba de probar prácticamente toda la comida que el rey comía. ¿Para qué? Para saber si no tenía veneno o si no había algo que quisiera acabar con la vida del rey. O sea, el rey le tenía demasiada confianza a este hombre, a Nehemías. Y dice que Nehemías sabía algo, que sabía que Dios estaba con él. Hay algo que Nehemías había experimentado y era la presencia de Dios en su vida. Hay algo que él escucha, y dice que escuchó que el pueblo de Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, había sido destruida, y dice que muchos se burlaban de eso, muchos se burlaban incluso de él. La ciudad estaba desprotegida. Hay algo que tú y yo podemos entender en la Biblia cuando se refiere a Jerusalén. Es el lugar en donde habitaba la presencia de Dios. En el Nuevo Testamento, Jerusalén prácticamente pasó a ser tú y yo somos un templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos el lugar en el que habita la misma presencia de Dios. Dice que la ciudad había quedado desprotegida, y no sé si has escuchado esa frase cuando dicen es que es cristiano y ve todo lo que le pasa, es que va a la iglesia y ve cómo le va, es que fíjate que ha estado orando y ve todo lo que le ha sucedido. O sea, hay frases que tú y yo hemos escuchado, y cuando no tenemos el carácter para sostener lo que Dios ha puesto en nuestras manos y en nuestra vida, las cosas no fluyen bien. Cuando tú y yo no edificamos las murallas alrededor de lo que Dios ha puesto en nuestra vida, las cosas no van a fluir bien. Dios nos ha entregado a su Espíritu Santo, Él nos ha entregado sus bendiciones, y lo único que Él nos dice es: ten el carácter para poder edificar estas murallas alrededor y poder contener lo que yo ya he preparado para ti. Dice en Nehemías 2 del 17 al 18. Ustedes saben muy bien las dificultades en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas fueron destruidas por el fuego. Dice Nehemías: reconstruyamos la muralla de Jerusalén y pongamos fin a esta desgracia. Hay una versión en donde dice: y pongamos fin a todas estas burlas. Después, dice Nehemías, les conté de cómo la bondad de Dios estaba sobre mí y acerca de mi conversación con el rey, y de inmediato contestaron: sí, reconstruyamos la muralla. El verso 18 dice: después de que les conté la bondad de Dios, o sea, después de que les hablé lo que Dios ha hecho conmigo y acerca de mi conversación con el rey, o sea, en el momento en el que pude alinear mi carácter, dice que la respuesta fue: reconstruiremos la muralla. Hay cosas que tú y yo vamos a poder experimentar cuando tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, pero ese es para mí un primer paso. Hay cosas que tú y yo vamos a poder experimentar en nuestras vidas cuando tenemos el carácter para tomar lo que Dios ya ha puesto en nuestras manos. Naamán experimenta todo lo que Dios había hecho en su vida, y él lo dice: cuando les hablé de la bondad de Dios, o sea, algo que sucede de inmediato, y de la conversación que tuve con el rey, mi carácter. Josué les dice: ahora que Dios me ha bendecido, ahora que tengo el carácter y la bendición de Dios, no me voy a detener. Naamán experimentó la presencia de Dios en su vida y tuvo el carácter para poder sumergirse las 7 veces y poder ser sano. Nehemías dice: ahora que hemos experimentado la presencia de Dios, la bondad de Dios, y ahora que hemos planeado, o sea, ahora que tenemos el carácter, vamos a construir juntos el lugar en el que tú y yo vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios. Dice el verso 18 de Nehemías 2, dice: y comenzaron la buena obra. Pablo escribe en el libro de Filipenses 1:6, dice: estando
convencido de esto, del que comenzó la buena obra en nosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Dios quiere hacer algo en ti de manera personal. Él quiere hacer algo en tu vida. Él quiere que lo que Él ha hecho en ti pueda afectar a otros. Él quiere que tú puedas ser ese líder para otros. Y también Él quiere verte construir juntos un lugar en donde su presencia pueda habitar y poder ser de bendición. Te lo decía en un inicio, hay cosas que toman tiempo. El carácter es una de ellas, pero en este camino en el que tú y yo podemos construir juntos, no estás solo. El día de hoy, no olvides todo lo que Dios ha hecho, porque todo este proceso en el que tú y yo nos encontramos, o todo este proceso por el que tú y yo hemos cruzado, ha sido para bendición. El día de hoy me gustaría animarte y poder decirte, no te detengas, persiste en ello, porque lo que Dios está comenzando en ti no lo va a dejar hasta que pueda ser perfecto. Dice que Él va a perfeccionar su obra hasta el día de Jesucristo. Él quiere hacer algo en ti. No te detengas, persiste.